Buenas tardes para todos. ¿Me confirman, porfa, que me estén oyendo bien? Buenas tardes, Daniel. Sí, vale, perfecto, bueno. Vamos entonces a retomar el siguiente tema, que es el tema que sigue en el programa, es el modelo de Ramsey, que yo espero poderlo cubrir entre la clase de hoy y la clase del miércoles. Este modelo es como la base de toda la macroeconomía moderna. Es ya, digamos, el modelo de Solow con todas las cosas, con todo lo de optimización dinámica, y sobre este modelo, yo me atrevería a decir que sobre este modelo se ha construido toda la macroeconomía moderna, con diferentes, obviamente con diferentes modificaciones, con temas fiscales, con temas monetarios, con muchas cosas. Si ustedes miran, por ejemplo, muchas cosas que se hacen en bancos centrales, en el Banco Internacional, en ministerios de Economía o de Hacienda, están de alguna manera ligadas a una base que es este modelo dinámico con optimización, y al que se le pueden colgar muchas cosas. Obviamente la versión que vamos a ver es la versión la versión original, la versión más sencilla, y es de alguna manera. Piensen que lo que se quiere incorporar en este modelo es todas las consideraciones. Piensen en solo incorporando todas las consideraciones de optimización dinámica en lo que tiene que ver con decisiones de consumo y ahorro. Cuando veamos el modelo de Lucas, que es el modelo de crecimiento basado en la acumulación de capital humano, es el mismo modelo de Ramsey, simplemente con otro sector adicional que es el diferente al sector de producción del bien final, que es el sector de acumulación de capital humano, si quieren el sector educativo. Y ahí ese modelo se complica un poco más, pues obviamente porque tiene más variables de decisión, más variables de lo que se llama en optimización dinámica, variables de control y variables de estado. Entonces, digamos, entendido este modelo de Ramsey, ganan, digamos, mucho para el entendimiento de muchas cosas de macro moderna y de lo que viene, digamos, para los que quieran hacer más cursos de macroeconomía, ya sea en el PEG o en el doctorado, lo que sea. Pero digamos, este es un modelo obligado en cualquier curso de crecimiento económico. Un anticipo es que eh, recuerden que, digamos, una forma de caricaturizar este modelo es decir que es solo con optimización dinámica, y es tal cual, es solo con optimización dinámica, lo cual complica mucho las cosas. Hay que hacer, digamos, proceso de maximización de un flujo de utilidades descontadas a valor presente con restricción presupuestal, etcétera. Entonces es como una combinación de solo con lo que vimos del modelo de Fisher, que es una versión súper sencilla de Ramsey en solo 2 periodos y con muchas cosas exógenas. Entonces, lo que se quiere incorporar acá básicamente son todos los aspectos de precios en lo que tiene que ver con los mercados de factores y la teoría del ingreso permanente para la toma de decisiones de consumo y ahorro. Eso no se ve explícitamente en lo que digamos, no se ve tan fácil en lo que vamos a ver hoy, pero en el fondo sí es eso, es como considerar, meter dentro de un modelo de optimización, un modelo de solo, el proceso de optimización que se da bajo la teoría del ingreso permanente, la hipótesis del ingreso permanente y la teoría del ciclo de vida, que ustedes seguramente son dos teorías de consumo que vieron en Macro 1. Y como en solo la fuente del no crecimiento de largo plazo era los retornos marginales decrecientes, acá va a pasar exactamente lo mismo que pasaba en solo, que en ausencia de progreso tecnológico exógeno o endógeno, la economía en el largo plazo no va a crecer, a menos obviamente que uno le incorpore a este modelo cambio técnico, exógeno o endógeno o como lo. Los supuestos del modelo, vamos a arrancar con los supuestos. Vamos a considerar un agente representativo que vive
T periodos. Esto uno lo puede hacer en infinito. Un agente que vive infinitos periodos, lo vamos a hacer con una versión en donde hay un agente representativo que vive T mayúscula periodos. Piensen en 80 años, lo que quieran. Que vive T mayúscula periodos. Vamos a hacer la versión del modelo en tiempo discreto. No lo vamos a hacer en tiempo continuo. Y esto lo que significa básicamente es que vamos a resolver el problema de optimización dinámica con un lagrangiano y no con un hamiltoniano. No cambian absolutamente nada las consecuencias, simplemente formas de resolverlo. Formas de resolver el modelo es exactamente igual. Vamos a suponer que en cada momento del tiempo es más sencillo para ustedes porque un lagrangiano, digamos, ustedes saben manejar. En macro avanzado esto se ve con optimización dinámica, es decir, se hace el tiempo continuo y se hace en vez de con lagrangiano con hamiltoniano. Vamos a suponer que en cada momento del tiempo, en cada periodo, el agente representativo, ese agente representativo, deriva utilidad del consumo, deriva utilidad del consumo instantáneo. Deriva utilidad de acuerdo con una función de utilidad UDC que cumple con las condiciones las mismas condiciones de Ramsey. Vamos a suponer que sin consumo no hay utilidad. El consumo es indispensable para que la gente derive utilidad. La utilidad marginal del consumo es positiva, pero es decreciente. Y se cumplen las condiciones de INADE. Esto ya casi que se lo saben ustedes de memoria. Básicamente dicen que el límite cuando el consumo tiende a cero de la utilidad marginal del consumo es infinito. El límite, en el otro borde, el límite cuando el consumo tiende a infinito de la utilidad marginal del consumo es cero. Eso básicamente, estas condiciones se imponen. Recuerden que no necesariamente tienen que ser tan estrictas, lo vimos en Sólogo, etc. Estas condiciones se imponen para garantizar que las condiciones de primer orden que derivemos del problema de optimización son condiciones suficientes y la solución es interior. Digamos, si no impusiéramos estas condiciones, tendríamos que considerar soluciones de esquina, donde en ciertos periodos el consumo es cero, o el consumo es todo el ingreso y no hay ahorro, etcétera, pero es simplemente unas condiciones que se imponen para garantizar que las condiciones de primer orden nos lleven a un óptimo interior. Digamos, todos esos rollos de, de soluciones de esquina. ¿No? Soluciones que simplifican la solución del modelo para evitar soluciones de esquina, soluciones de borde. Y el agente lo que va a hacer es que vamos a suponer que el agente se preocupa por el futuro, el agente se preocupa por la utilidad del consumo en periodos futuros, la utilidad que deriva del consumo en periodos futuros, pero es impaciente. En otras palabras, eso es igual que lo que vimos en el modelo de Fisher, que a pesar de que la gente parado en el momento t igual a cero, se preocupa por la utilidad que va a tener no sé, en el periodo 10, en el periodo 15, en el periodo 20, descuenta, parado en el periodo t igual a cero, descuenta la utilidad que va a derivar del consumo en periodos futuros a una tasa de descuento que está relacionada con la tasa de impaciencia. Entonces, básicamente lo que vamos a suponer es que la gente va a escoger el problema de optimización, si quieren, pongamos. Si hay preguntas, porfa, entren, porque no estoy mirando mucho el computador. ¿Vale? Entonces, en el periodo T, en el periodo T igual a cero, este agente representativo
escoge tanto la senda de consumo como la senda de capital. La senda desde t igual a 0 hasta t mayúscula y escoge la senda de capital hasta t mayúscula. Fíjense que al escoger la senda de consumo, o sea, todos los niveles de consumo que va a tener a lo largo de su vida y el capital que lleva al siguiente periodo, implícitamente lo que estamos asumiendo es que está tomando unas decisiones de consumo y ahorro. Y eso lo hace para maximizar el flujo descontado de la utilidad a lo largo de su vida. De la utilidad que deriva del consumo a lo largo de su vida. Ya sabemos que la deriva del consumo no más, porque aquí no hay decisiones de trabajo ocio o de cualquier otra cosa que pueda afectar. No, no muchas más cosas afectan la función de utilidad. Ya se los había dicho. Está dada por lo siguiente. Por un objeto que vamos a llamar W, que es el flujo descontado desde t igual a 0, la sumatoria de t igual a 0 hasta t mayúscula, de el factor de descuento para cada periodo por U de Ct. Donde básicamente lo que tenemos es que beta está entre 0 y 1 y es el factor de descuento intertemporal. Y recuerden que beta, al beta ser el factor de descuento, beta está definido como 1 sobre 1 más ρ, donde ρ de nuevo es un parámetro mayor que 0 y ρ es la tasa de descuento. No el factor, sino la tasa de descuento intertemporal. Para que tengan unos órdenes de magnitud, ρ es un parámetro que puede estar entre 0 y 1%, y beta es una cosa que está cerca a 0.99, depende, digamos, de lo que uno esté analizando, pero tiene un valor cercano a 1 en las calibraciones o en las estimaciones que se hacen. Obviamente, esto es lo que tiene que ver con las preferencias. Este es el objeto que va a maximizar. Ya vamos a ver la restricción presupuestal. Entonces, en cuanto a la tecnología, recuerden que todos estos modelos de macrodinámica modernos lo que tienen es la, la especificación de las preferencias. Hay que especificar también la tecnología de producción del bien final o de cualquier sector que uno le meta al modelo, y hay que especificar las restricciones presupuestales. Con eso uno básicamente tiene todo. Luego entonces ya tenemos las preferencias. Las preferencias están dadas por esto, ya caracterizamos la función instantánea de utilidad y ya sabemos cuál es el objeto a maximizar de parte de la gente. Falta especificar la restricción presupuestal, pero antes de eso hay que definir la tecnología de producción del bien final. Entonces, vamos a simplificar las cosas y vamos a suponer población constante. Es decir, vamos a ver una versión, la versión más sencilla del modelo es una versión con población constante. Entonces, vamos a asumir que LT es igual a 1 para todo T. Todo momento del tiempo la población es 1 y no crece, obviamente no crece. Y vamos a suponer que no hay progreso tecnológico. Esto no debería ir con... Vamos a suponer población constante y no, en principio, no hay progreso técnico. Luego no vamos a repetir lo que hicimos con solo, que es ver la versión con crecimiento de la población y luego la versión con progreso técnico, pues, sino que de alguna manera yo puedo mostrarles cómo se vería el resultado del modelo
o en un examen les puedo preguntar, bueno, supongan que en Ramsey hay crecimiento de la población dado por una tasa de crecimiento n mayor que 0, resuelva el modelo. Entonces tienen que hacer el cambio de variables a las variables en per cápita, etcétera, etcétera, o progreso tecnológico. Es relativamente sencillo, parecido a los pasos que se hacían en solo. Entonces vamos a suponer que la tecnología de producción del bien final está dada por el producto final de la economía, se produce a partir de capital y trabajo, pero como el trabajo, estamos asumiendo que la población no crece y que en todo periodo de tiempo normalizamos la población a 1, entonces básicamente lo que tenemos es que YT es igual a F de K. Es una función única y exclusivamente del capital. Estamos implícitamente asumiendo que A es igual a 1, si quieren, el nivel del parámetro tecnológico es igual a 1. Y recuerden que con este supuesto, paréntesis, las variables per cápita, las variables agregadas son iguales a las variables per cápita. O sea, no tenemos que hacer esa transformación a pasarnos a variables per cápita, como sí lo tenemos que hacer en otros modelos, porque estamos asumiendo que no hay población y la población es constante, igual a 1. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, Daniel, ¿puedes volver a explicar cómo lo de el flujo descontado? No me queda muy claro por qué, como escoger la senda del capital entre más uno implica que eso maximiza el flujo descontado. Regálame unos minutos o sea, por ahora estoy simplemente poniendo los 3 pilares del modelo, que son las preferencias, la función de producción, o sea, la tecnología de producción del bien final y la restricción presupuestal. Y ahorita te digo por qué lo que la gente está escogiendo es el consumo en cada periodo y el capital que lleva al siguiente periodo, dado el capital que tiene en este periodo. Ya te explico la intuición, pero déjame avanzar en las dos cosas que faltan y les explico la intuición y te va a quedar más claro cuando tengamos todos los elementos para hacerlo, ¿vale? Sobre Listo, lo que hemos gracias. visto, sobre lo que tenemos hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos que caracterizar la tecnología de producción final. Esa tecnología cumple con lo que siempre ha cumplido. O sea, aquí no hay ningún cambio. Esa tecnología de producción del bien final satisface las siguientes condiciones. Sin capital no hay producción. F' la productividad marginal del capital es positiva, pero decreciente. Y las condiciones de nada, lo mismo que tenía. El límite cuando el capital tiende a 0 de la productividad marginal del capital es infinito. El límite cuando el capital tiende a infinito de la productividad marginal del capital es igual a 0. De nuevo, eso nos garantiza, junto con las condiciones que impusimos sobre la función de utilidad, que no vaya a haber soluciones de esquina. ¿Todos entienden por qué eso o no? ¿Todos entienden la intuición de por qué imponer estas condiciones de nada o condiciones de borde tanto sobre la tecnología? Antes, fíjese que solo las imponíamos sobre la tecnología de producción del bien final, porque las preferencias de alguna manera que teníamos en solo era que los agentes ahorraban automáticamente una fracción constante S de su ingreso. Acá como los vamos a estar dejando optimizar y los vamos a estar dejando escoger la senda en cada periodo, la senda de consumo, inversión en cada momento del tiempo, pues hay que imponer unas restricciones en los bordes tanto de la tecnología de producción del bien final como en las preferencias que nos aseguren que no hay condiciones de borde, que no hay, perdón, soluciones de esquina.
Supongan, por ejemplo, que la productividad marginal del capital, cuando el capital tiende a cero, es súper bajita. Periodos tempranos del desarrollo económico, cuando el capital es muy pequeño, puede que la productividad marginal del capital sea menor que lo que deriva de utilidad, lo comparable de lo que deriva de utilidad de consumirse su ingreso. Entonces vamos a tener una solución de esquina donde el consumo va a ser igual al ingreso y la inversión en capital va a ser igual a cero. Eso es lo que no queremos garantizar. En todos los periodos nosotros quisiéramos garantizar que una parte del ingreso se consume y otra parte del ingreso se ahorra. Es decir, se va a capital en el siguiente periodo, dado el capital que tiene la gente en este periodo inicial. ¿Vale? Entonces, eso caracteriza el segundo pilar, que es la tecnología de producción del bien final. Vamos a suponer que los mercados, acá vamos a suponer otra cosa, que, que digamos va implícita, no la vamos a utilizar explícitamente, pero va implícita, y es que los dos mercados de los factores de producción, los mercados de los factores de producción, capital y del trabajo, funcionan en competencia perfecta. Que fíjense que no es otra cosa que decir que la tasa de interés es igual a la productividad marginal neta de depreciación y el salario es igual a la productividad marginal del trabajo, que a su vez es igual, como la población es constante, igual a 1, es igual a la producción menos los pagos al capital. ¿Por qué esta segunda parte que voy a señalar en rojo? ¿Quién me dice por qué esta segunda parte está señalada acá en rojo? Porque esto es igual al salario con las condiciones que hemos establecido hasta ahora. Tengo entendido que con esas condiciones la remuneración a los factores es igual a la suma del producto. En competencia perfecta no hay beneficios económicos. Entonces ya después de que se paga el capital y el trabajo no queda nada. Claro, ahí está el punto de que los mercados de los factores de producción están en competencia perfecta. Pero ¿qué otra cosa tuvimos? Yo no dije, pero tenemos que asumir que, si quieren, digamos que me faltó. ¿Qué otra condición sobre la función de producción? Para eso que usted acaba de decir, para que eso que usted acaba de decir sea cierto. Que sea homogénea de grado uno creo que es. Exacto, exacto. Que en otras palabras, lo que usted acaba de decir, perdón, F es H1. Función de producción es homogénea de grado 1. Fíjense que aquí a veces hay una confusión de la gente, que se las anticipo por si alguien está confundido. Y es lo siguiente, que no haya crecimiento de la población y que podamos, y que bueno, que no haya crecimiento de la población y que la normalicemos a 1 y en consecuencia que podamos expresar la función de producción única y exclusivamente en función del capital, del stock de capital físico de la economía, no quiere decir que no haya trabajo. Hay trabajo siempre, lo que pasa es que el número de trabajadores es 1 y la productividad marginal del trabajo es el salario. Lo que usted me acaba de decir bien dicho es, lo que está detrás de esto que está resaltado en rojo es el teorema de Euler. Esto es por el teorema de Euler. Que recuerden, o sea, estoy poniendo en matemáticas lo que usted me dijo en español, ¿vale? Teorema de Euler lo que dice es, si la función de producción es homogénea de grado 1 y los mercados de factores son competitivos, o sea, los mercados de factores actúan en competencia perfecta,
son competitivos, entonces el producto se agota en la remuneración a los factores. Es decir, YT es igual a el producto se agota en la remuneración a los factores, más WT por LT, y LT lo asumimos 1. Entonces, fíjense que de ahí se deriva lo que está en el recuadro, de aquí se deriva lo que está en el recuadro 1. Pero hay que asumir las dos cosas, que tanto que hay competencia perfecta en los mercados de factores, como que la función es homogénea de grado 1. Si cualquiera de las cosas cualquiera de las tres condiciones no se cumpliera, que alguno de los dos mercados, estamos asumiendo, mercado de capital está en competencia perfecta, y por lo tanto la productividad marginal del capital neta de depreciación es la tasa de interés de la economía. El salario es la productividad marginal del trabajo, y como estamos con una función de producción que es homogénea, como tenemos una función de producción que es homogénea de grado 1, y los mercados de factores son perfectamente competitivos, entonces el producto se agota en la remuneración de los factores. Que es el lío que yo les decía antes, que viene más adelante, de por qué entre el 56 y el 86 prácticamente la teoría, digamos, los desarrollos teóricos en crecimiento económico se estancaron completamente. Y es básicamente, o sea, es una versión un poco sencilla de decirlo, una forma un poquito burda de decirlo, pero es por esto. Es básicamente que para generar crecimiento económico, a partir de progreso técnico, tocaba asumir que por el progreso técnico no había que pagar. Y las dos alternativas eran asumir que el progreso técnico era exógeno, o sea, que la economía se volvía más eficiente porque sí, o una versión que vamos a ver muy sencilla, que el progreso técnico se da como una consecuencia no intencionada de los procesos productivos. Que es válido, que es, digamos, toda la teoría de Arrow de los 60, pero que luego cuando en el 86 Romer, digamos, empezó a publicar los 3 papers por los cuales él se ganó el premio Nobel, resolvieron este tema. ¿Cómo hacemos para tener una función de producción que sea homogénea de grado 1? Factores de producción mercados de factores de producción que actúan en competencia perfecta y que queden recursos para pagar por el progreso técnico, y que ese progreso técnico sea endógeno, que no sea simplemente caído del cielo. Y eso tardó 30 años en resolverse. Y había, digamos, grupos grandes de académicos, muchos, Universidad de Yale, en una situación que se llama COUS, que estaban tratando de resolver esto. Y eran economistas matemáticos tratando de resolver esa encrucijada. Y Romer, en su tesis doctoral en Chicago, logró de alguna manera resolverlo. Entonces, por ahora tenemos, fíjense, las preferencias especificadas, la tecnología de producción del bien final caracterizada completamente, un supuesto sobre los mercados de factores de producción que actúan en competencia perfecta. Nos falta la única discusión entre la restricción dinámica de acumulación de capital o la restricción presupuestal. Pues vamos a asumir que la restricción dinámica de acumulación de capital como estamos resolviendo el modelo en tiempo discreto y lo vamos a resolver con Lagrangianos, ya les voy a mostrar que es exactamente equivalente a la función en tiempo continuo que vimos en Solow, pero acá la restricción dinámica de acumulación de capital en tiempo discreto se escribe así. El cambio en el stock de capital entre T y T más 1 es igual al producto menos el consumo menos la depreciación. Implícitamente acá, ¿qué estamos asumiendo? Si esa es la restricción dinámica de acumulación de capital, implícitamente, ¿qué estamos asumiendo? ¿Quién puede responder eso? La economía cerrada, ¿y qué más sería? Porfa, por micrófono, se los pido encarecidamente.
¿Que no hay gobierno? Si hubiese cualquiera de las dos cosas, economía abierta o gobierno, pues dentro de esa restricción dinámica de acumulación de capital tendríamos que incluir el pago de impuestos y alguna forma de recuperar los impuestos a partir de la producción de un bien público que se utiliza en la producción del bien final o que le genera utilidad a los agentes, alguna forma de retribución del pago de impuestos. Y si la economía fuera abierta, entonces tendríamos que incorporar la posibilidad de que parte de la inversión doméstica se pague con endeudamiento externo, bien sea público o privado. Uno puede tener incluso, fíjense, gobierno y endeudamiento que sea público o endeudamiento que sea privado. Es decir, uno en versiones, digamos, en todo lo que uno le puede colgar a este modelo, hay esas cosas. Eso es relativamente sencillo. Es básicamente permitir, por ejemplo, un sector gobierno que recaude impuestos, pero que ese recaudo no es suficiente para garantizar los bienes públicos que debe proveer y es un gobierno entonces que se endeuda en mercados domésticos o en mercados por fuera para proveer bienes públicos. Y ahí entra todo el debate de lo que está, por ejemplo, pasando ahorita con, la, con esa imputación que le hicieron a un candidato presidencial sobre las coberturas cambiarias en un contrato de dólares. Vamos, ahí se genera, ahí uno puede empezar a entender el absurdo de lo que fue la imputación de la fiscalía a Sergio Fajardo. Entonces, implícitamente estamos asumiendo que la economía es cerrada y no hay gobierno. Que es una versión sencilla. Obviamente hay versiones más sofisticadas de este modelo no cerrada y sí hay gobierno. Fíjense que esta restricción, tal cual esta es la que vamos a utilizar, esta es la restricción dinámica de acumulación de capital. Fíjense que, voy a hacerlo como un paréntesis, noten la similitud con la restricción dinámica que teníamos en solo. Nosotros en solo teníamos que la restricción dinámica de acumulación de capital era a punto, el cambio en el stock de capital, que es esto mismo, pero esto aquí arriba está escrito en tiempo discreto, acá abajo está escrito en tiempo continuo. Era igual a S por YT menos delta KT, que a su vez es igual a S, la propensión marginal a ahorrar, es igual a 1 menos la propensión marginal a consumir, por YT menos delta KT. Es igual a su vez a YT menos la fracción del ingreso que se consume por el ingreso, que es igual a CT. Fíjense que este término, estas dos expresiones terminan siendo iguales. Esta escrita, esta en negro, que es la que vamos a utilizar porque vamos a estar trabajando el modelo en tiempo discreto, es exactamente igual a la que teníamos, a una versión modificada de la que teníamos en solo, que es esta. Simplemente que en solo asumíamos esto, que los agentes no tomaban decisiones óptimas de consumo o inversión, sino que venían de alguna manera cableados para consumir una fracción 1 menos S de su ingreso y ahorrar una fracción S de su ingreso, independiente del nivel de ingreso y de la tasa de interés, o sea, el nivel de desarrollo económico de la economía, o sea, de la productividad marginal del capital. Acá, como le vamos a permitir optimizar, por lo que vimos en el modelo anterior de Fisher, el agente, al tomar sus decisiones de consumo y ahorro, está tomando en cuenta no solo cuánto ingreso tiene, ese es el efecto ingreso, sino también cuál es la productividad marginal del capital, o en otras palabras, cuál es el costo de oportunidad de consumir, que es ahorrar, que es dejar de ahorrar, perdón, dejar de ahorrar. Y al dejar de ahorrar, pues lo que está perdiendo es los retornos a la acumulación de capital, al ahorro. Pues fíjense que la restricción presupuestal que está, la restricción intertemporal o la restricción dinámica de acumulación de capital estamos planteando, lo único que cambia es que esta está escrita en tiempo discreto y en solo la teníamos resuelto en tiempo continuo. Esto yo lo hago a propósito, saltar de tiempo continuo a tiempo de propósito y es exactamente la misma cosa.
son dos formas exactamente equivalentes de resolver los modelos. Normalmente, ¿cuál es digamos, más allá de que escrito en tiempo discreto es más fácil de resolver porque el problema se plantea como un lagrangiano, el problema matemático se plantea lagrangiano, en tiempo continuo como un hamiltoniano. En la práctica, uno, ¿por qué se iría por tiempo discreto o por qué por tiempo continuo? Y es, si va a hacer desarrollos, digamos, puramente teóricos, es decir, algebraicos y sin llevar el modelo a los datos, es más fácil simplemente hacer tiempo continuo. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo están escritos los modelos macro de los bancos centrales, los modelos macros de los ministerios de Economía o de Finanzas, o lo que en Colombia es el Ministerio de Hacienda, el modelo de la Reserva Federal en Estados Unidos, los modelos en el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Eso no, obviamente esas entidades no se quedan en desarrollos simplemente teóricos y académicos. Ellos quisieran construir un modelo macro que se ajuste bien a los datos de los países para poder hacer simulaciones de política como por ejemplo, ¿qué pasa si el Banco Central aumenta la tasa de interés? Este modelo con Banco Central. Cosas de ese estilo. Y entonces se hacen en tiempo discreto para poder calibrar los modelos o estimarlos. Calibrarlos casi siempre. Calibrarlos, digamos, haciéndole variables observadas y recuperando a partir de la calibración los parámetros estructurales del modelo. Es una cosa muy usual en los modelos macro de los bancos centrales, del Ministerio de Hacienda, de Planeación Nacional, etcétera, etcétera, de las entidades públicas. Normalmente cuando uno mira con base en qué tipo de estructuras o modelos están tomando las decisiones de política monetaria, fiscal, cambiaria, etcétera, incluso temas impositivos y de reforma tributaria, son con base en modelos macrodinámicos con muchas más cosas que esto, con mucho más, digamos, muchos más elementos que estos, escritos en tiempo discreto. Y escritos en tiempo discreto porque quieren calibrar y simular cambios en los parámetros que la política macro puede afectar. Y esa es, digamos, la razón para escribirlos a veces en tiempo discreto. Acá yo lo estoy haciendo en tiempo discreto, no porque vayamos a hacer calibraciones de este modelo, sino porque el problema de optimización se aterriza en un lagrangiano y no en un hamiltoniano. Es más fácil, ¿vale? Entonces acá resuelvo la pregunta que me había hecho alguien antes. Entonces, el problema, fíjense que el problema del agente representativo, el problema ya tenemos toda la estructura. Es escoger, voy a repetir eso que puse arriba, escoger la senda de consumo y la senda del stock de capital para maximizar el flujo descontado de utilidades futuras. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo único que nos falta? O sea, cuando ustedes hicieron el taller de simular solo o en Excel o en MATLAB o en lo que lo hayan hecho, en el programa se puede hacer, ¿qué les teníamos que dar inicialmente? ¿Qué tienen que tener dados los agentes, además de sus preferencias especificada, la tecnología de producción del bien final especificada y la restricción dinámica de acumulación de capital, que es una entidad macrodinámica? ¿Qué más? O sea, si yo les planteo esto, la respuesta es falta que me dé algo. ¿Qué es qué? ¿Dado qué? Creo que es el capital en T, o sea, KT, el valor de KT. ¿Para cualquier T o para algún T? Para algún momento del tiempo. Sí,
como el tiempo inicial, o sea, t igual a cero. El casero, exacto. Dado casero. O sea, esta persona tiene que arrancar con algo. Tú fuiste la que me preguntaste, ¿cierto, Catalina? Sí. Ahorita. Vale, entonces aquí va la respuesta. Yo te pedí dejarme especificar todas las cosas para decirte. Entonces, fíjate que en el fondo lo que este señor está haciendo es maximizar. Voy a escribir eso que escribí en español, lo voy a escribir en matemáticas. Maximizar W, maximizar sobre CT y KT más 1. Eso es lo que es, ya les digo qué es eso. Maximizar W, que es igual al flujo descontado de utilidades futuras, sujeto a la restricción dinámica de acumulación de capital. ¿Sujeto a qué más? ¿Qué otra restricción tenemos que imponer? Este señor vive hasta el periodo T mayúscula. ¿Qué restricción la tenemos que imponer? Faltaría la restricción de no póncilas de no endeudamiento, ¿no? Es decir, tenemos que imponerle esta restricción, que el capital en el periodo T mayúscula más 1, es decir, justo después de que se muere, sea, esto me quedó horrible. El stock de capital en el periodo justo después de que se muere tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, lo que no puede pasar es que este tipo se muera endeudado. O sea, si quiere dejar capital, recursos después de morirse y no tiene hijos y no tiene motivos de herencia, y deja capital, pues allá él. O sea, estúpido él que dejó cosas sin consumir, dado que le derivaba utilidad al consumo y dejó plata sobre la mesa. Entonces, esta es la restricción que hay que poner. Esta restricción lo que dice es, usted haga lo que quiera. Si quiere dejar capital después de muerto y no se lo consumió, allá usted. No está optimizando, claramente. No va a pasar eso. Pero lo que no puede pasar es que usted se muera endeudado. Esto es una restricción de no Ponzi o restricción de no endeudamiento. ¿Todos entienden eso? Pues no endeudamiento, obviamente al momento de morir, ¿no? Aquí puede pasar exactamente lo que veíamos en algunos casos de Fisher, que es que en ciertos periodos del tiempo, ante un flujo de ingresos futuro muy positivo, es decir, con una senda de crecimiento económico muy positiva, el agente en periodos iniciales de la vida se endeude y en periodos posteriores de la vida pague esa deuda. Lo que no puede pasar es que cuando está terminando, cuando termina su vida, quede con deuda positiva. Puede quedar con deuda negativa o otras palabras, con ahorro. No lo va a hacer, no lo va a hacer porque en la función de utilidad, en las preferencias, no estamos especificando que derive utilidad a dejar recursos sobre la mesa. Esa es otra extensión más. Yo les puedo enumerar 100 o 200 extensiones que tiene este modelo de Ramsey, que es meterles, por ejemplo, meterle este modelo, por ejemplo, eh, consideraciones de utilidad de las herencias. Y eso es básicamente en un modelo ligeramente parecido a este o en este mismo, una persona que deriva utilidad del consumo de sus hijos. Incluso cuando se muere en T mayúscula, quedan unos hijos y que quisiera dejar cierto capital al final de su vida. Pero como acá en las preferencias no estamos especificando de ninguna manera que que esta persona deriva utilidad del consumo de sus hijos o de la utilidad que deriva del consumo de sus hijos, pues básicamente lo que va a terminar pasando es que esta restricción de no poncio, restricción de no endeudamiento al final de la vida, se cumple con igualdad. Es decir, KT mayúscula más 1, caso T mayúscula más 1 va a ser exactamente igual a 0. Eso es lo que optimiza. El agente va a agotar de alguna manera todo el stock de capital que acumuló justo antes de morir.
Ustedes en macro 1 vieron la teoría del ciclo de vida de Modigliani, creo que eso es de Modigliani y Miller. ¿Ustedes vieron esa teoría del consumo, la teoría del ciclo de vida del consumo? Una teoría que tenía un grafiquito que era como un triangulito. Los ingresos eran más o menos escalonados y la acumulación de capital era como un triangulito así. No vieron nada de eso. No se acuerdan de nada de eso. Vale, entonces no, de pronto en macro 1 no, ese tema. Eso es lo que pasa acá de alguna manera. Es una teoría mucho más sencilla del consumo, muy grafiquita, muy sencilla, muy de macro 1. Pero eso es lo que lo que pasa. Y lo que pasa en la realidad, de hecho, esa teoría es tan importante es porque pasa en la realidad que si ustedes, por ejemplo, en este momento, alguien, que es el mercado, les asegura que saliendo de economía de los Andes, ustedes van a tener un flujo promedio de ingreso que es, digamos, en promedio tanto y con desviación estándar tanto, tras un año de graduarse, tras 5 años de graduarse, tras 10 años de graduarse, y esas perspectivas de ingreso futuro son suficientemente positivas. En este momento, cuando ustedes no están percibiendo ingreso, ustedes perfectamente podrían ir a un banco y decir, yo me quiero endeudar para suavizar consumo, yo en este momento no recibo ingreso, entonces mi patrón de consumo es muy bajo, pero va a ser muy grande más adelante. No sé, voy a terminar Economía en los Andes, me voy a hacer un MBA o me voy a hacer una maestría en Economía o voy a hacer un doble programa con tal cosa. Mis perspectivas de ingresos son muy positivas y un banco, digamos, que pueda validar esas expectativas que tienen los agentes, puede ser buen negocio prestarle a una persona, obviamente, contra una tasa de interés activa. La persona repaga la deuda con una tasa de interés en la cual el banco hace ciertas ganancias por esa intermediación de recursos. Que en otras palabras, lo que les estoy diciendo es que en etapas tempranas de la vida, les estoy básicamente diciendo en palabras que es la teoría del ciclo de vida de Modigliani y Miller, es básicamente que en etapas tempranas de la vida las personas se endeudan contra ingreso futuro y más o menos a la mitad de la vida ya cuando la senda de ingresos toca su pico máximo, entre los 40 y los 55 años, las personas empiezan a pagar esa deuda y se mueren sin deuda. Es decir, la senda, digamos, de acumulación de capital se va a cero al final de la vida, si no hay motivos de herencia. Entonces, bueno, y perdón, acá nos falta una sola cosa. Dado a 0 mayor que 0. ¿Vale? Es lo único que nos falta. Entonces, fíjate, Catalina, acá está la respuesta a tu pregunta. Este agente lo que está haciendo es, arranca con un capital inicial, K sub 0, mayor que 0 y dado. Y en el periodo T igual a 0, tiene que decidir, bueno, les voy a describir en palabras qué es lo que está pasando detrás de toda esta álgebra. Ese agente pone ese capital en una caja que es una función de producción, que le transforma ese capital en ingresos. De ese ingreso, hay una relación monótona entre el capital y el ingreso, que ya la especificamos en la tecnología de producción del bien final. Digamos, he hecho mucha álgebra, he planteado muchas cosas de las bases en el álgebra, pero esto que les voy a decir es como la intuición del programa de optimización dinámica. Lo va a resolver el agente entonces. El agente arranca con un stock de capital inicial dado, de donde sea que haya salido. No se sabe, simplemente arranca con un stock de capital inicial dado. Pone ese stock de capital en K sub 0 para producir un Y sub 0. Ese ingreso en el periodo 0 tiene que decidir de ese ingreso cuánto consume y cuánto ahorra. Dado K sub 0, acá está la respuesta, Catalina, y las decisiones de consumo y ahorro, ¿qué se determina en el siguiente momento? Fíjate en esta ecuación que voy a resaltar en naranja, ¿vale? Y la historia que conté en palabras. Este señor arranca con un K sub 0, lo mete en una caja que es lo que le transforma capital en ingresos, en bien final, y luego toma decisiones de ese ingreso que obtengo en el periodo 0, cuánto consumo y cuánto ahorro. Entonces, fíjate que tiene chuleado.
K sub 0, F sub 0, C sub 0 y cuánto capital se destruye producto de la depreciación física. ¿Qué se determina ahí entonces después de eso? Catalina. El capital en T más 1. El capital en el periodo 1, porque pasamos del periodo 0 al periodo 1. Llega al periodo 1, ahí se determinó cuánto capital está llevando al periodo 1 y lo pone de nuevo, se repite la historia, lo pone, itera uno el modelo, en términos de calibración o de resolución de estos modelos, uno itera el modelo y dice, llega al periodo 1, hay un capital en ese periodo inicial dado, que es K sub 1, que es el que acabamos de determinar, lo pone en la tecnología de producción del bien final, le produce un ingreso, de ese ingreso en 1, Y sub 1, decide cuánto consume, cuánto ahorra, y ahí se determina inmediatamente K sub 2. Y así sucesivamente hasta K sub T más 1, hasta K sub T mayúscula. Pero tiene que tener en cuenta, eso lo iteran hasta el periodo T igual a T mayúscula, y en el periodo T igual a T mayúscula, en todo ese programa de optimización, de cuánto consumir en cada periodo, cuánto ahorrar, tiene que tener la previsión perfecta de que se va a morir en el periodo T mayúscula y que justo después de que se muera, o sea, cuando se muera, no puede dejar deudas. O sea, esta restricción tiene que estar activa, tiene que cumplirse, ¿vale? ¿Qué otra cosa implícitamente estamos asumiendo acá? Es un poco obvio la respuesta, pero ¿qué otra cosa necesariamente tenemos que asumir? O en otras palabras, si quieren la pregunta es así, ¿este es un modelo determinístico o estocástico? ¿Hay incertidumbre sobre algo o no? ¿Hay alguna fuente de incertidumbre sobre ingresos, sobre rentas, la productividad marginal del capital, sobre si va a estar vivo o no? ¿O hay perfecta certidumbre sobre todo? Es determinístico, es completamente determinístico. No hay incertidumbre sobre el flujo de ingresos, no hay incertidumbre sobre el momento de muerte, etcétera, etcétera. Esas son otras extensiones que uno le puede hacer a este modelo. Por ejemplo, decirle a esta gente que con una probabilidad que es creciente en el tiempo, la persona va a morir. Entonces, eso genera de alguna manera, hay que meter en la función de probabilidad de muerte y eso genera de alguna manera que ante la incertidumbre, que la gente ahorre más o ahorre menos o cierta incertidumbre sobre la función de producción, algún factor estocástico en la función de producción que lleve a que haya fluctuaciones en el ingreso. Estos son los modelos de ciclos reales, de alguna manera. Es toda la teoría de ciclos reales, que son que son todos los temas de macro 2, porque hay incertidumbre sobre la producción, sobre movimientos en la política fiscal, movimientos en la política monetaria, movimientos cambiarios, incertidumbre financiera, etcétera, etcétera. Pero esta versión del modelo, esta es la versión más sencilla, no tiene incertidumbre. Al no tener incertidumbre, uno llama a este tipo de modelos con una cosa que se llama previsión perfecta. Es decir, hay previsión perfecta sobre los ingresos, sobre el momento de la muerte, sobre los retornos al capital, sobre los retornos al trabajo y sobre el momento exacto en el que la gente... Obviamente es una versión, digamos, la versión más básica que uno puede pensar de un macrodinámico con optimización, con posibilidades de optimización, de escogencia óptima de las decisiones de consumo y ahorro. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? Entonces, de ese problema de optimización, lo que le respondía yo a Catalina es, fíjense que tomar decisiones sobre consumo
y sobre ahorro es equivalente a tomar decisiones sobre consumo y el capital que se lleva al siguiente periodo. Es decir, no se confundan en el hecho de que cuando yo digo el agente está decidiendo está tomando decisiones óptimas entre consumir y ahorrar, eso es equivalente es perfectamente equivalente a tomar decisiones sobre cuánto consume hoy y cuánto capital lleva al siguiente periodo. Implícitamente, al decir cuánto capital lleva al siguiente periodo, perdón, está decidiendo cuál es el ahorro que está haciendo en el periodo actual, cuánto es ese sub T si quieren. Lo que pasa es que no lo definimos como una variable de control, sino que se deriva implícitamente de cuánto consume hoy y cuánto lleva a capital en el siguiente periodo, dado el capital inicial, ¿vale? Entonces, de acá, básicamente lo que planteamos es un lagrangiano que es igual a la función objetivo, que es maximizar desde t igual a 0 hasta t mayúscula, el flujo descontado, descuento de utilidades futuras, sujeto a la restricción presupuestal que se debe cumplir para todo t, ¿no? La restricción presupuestal se debe cumplir para todo t. Entonces es una sumatoria de restricciones presupuestales que se debe cumplir para todo t desde t igual a 0 hasta t mayúscula, con un multiplicador de Lagrange del lagrangiano planteado en valor presente, escrito así. Que esto, déjenme separar los términos. Este agente va a escoger C sub t y K sub t más 1 desde t igual a 0 hasta t mayúscula, ¿vale? Déjenme abrir un poco la restricción presupuestal para que, bueno, donde mu sub t más 1 es el multiplicador de Lagrange en valor presente, porque el lagrangiano, perdón, está planteado en valor presente. De Lagrange en valor presente. Eso en términos matemáticos, en términos económicos, ¿cuál es la interpretación de ese precio sombra del capital o el precio sombra de la inversión mu sub t más 1? ¿Cuál es la intuición económica o la forma más en español de denominar mu sub t más 1? Es como una utilidad marginal del ahorro. Exacto, es la utilidad marginal del ahorro. Pero desarrolle más la cosa, por favor. Eso es cierto, no está mal. Pues pensaría, como estoy viendo la restricción ahí, pues es prácticamente inversión menos depreciación del capital. La parte derecha de la ecuación y la parte izquierda, eh, pues es el incremento en el stock de capital en el siguiente periodo. Entonces, hasta ahí yo siguiendo lo que he aprendido en otros cursos, pues el lagrangiano representa la utilidad marginal en el borde de aumentar esa restricción. El margen. Ujú. Sí, está bien, está bien. Lo que usted está diciendo está bien. Déjeme simplemente refrasear lo que usted está diciendo, complementando un poquitico si quiere. Entonces, fíjense que lo que voy a señalar acá en rojo es el flujo descontado de utilidades futuras, de la utilidad a lo largo de la vida. El valor presente descontado con el parámetro psicológico de descuento del flujo de utilidades futuras. Y lo que está en verde, lo voy a señalar en verde, es la valoración de qué. ¿Esto en qué unidades está? Lo que está en la restricción presupuestal está en unidades de ingreso, de recursos, ¿cierto? Mientras que lo de la izquierda está en unidades de utilidad. Entonces, fíjense que para poder sumar
una cosa que está en unidades de útiles, si quieren, como esa palabra la detesto, pero bueno, en unidades de útiles. Una cosa que está en unidades digamos, la restricción presupuestal está escrita en términos de unidades de ingreso. Tenemos que tener un precio sombra que nos convierta unidades de ingreso en unidades de utilidad en valor, descontadas a valor presente. Y eso es lo que hace MUT más 1. O en español, lo que hace MUT más 1 es decir, si yo parado en T igual a 0 me regalan una unidad extra de capital en T más 1, en el periodo 35 de mi vida, parado en T igual a 0 me dicen, mire, en el periodo 35 a usted le vamos a dar una unidad extra de capital. MUT más 1, lo que me está diciendo ese precio sombra es cuánta utilidad en el margen, lo que usted dice a lo que usted se refirió, Martín, como el borde, cuántas unidades extra de utilidad obtengo en el periodo T igual a 0, no en el periodo en el periodo 35, sino en el periodo T igual a 0, de recibir esa unidad extra de capital en el periodo 35. O sea, me está convirtiendo unidades de recursos, de ingreso, en unidades de utilidad descontadas a valor presente. Eso es lo que está haciendo ese multiplicador de Lagrange. Está en cada periodo del tiempo, desde T igual a 0 hasta T mayúscula, trayéndome el valor de las unidades de capital, de recursos, a unidades de utilidad en valor descontado a valor presente, al objeto rojo, si quiere verlo así. Me está convirtiendo las unidades del objeto verde en unidades de utilidad del objeto rojo, que es el flujo descontado de utilidades futuros, a valor en el igual a 0. ¿Esa parte la entienden todos o no? Yo tengo una pregunta que me pierdo un poquito ahí en la parte verde. Es que como no veo ninguna tasa de interés, un factor de descuento como para hablar de un flujo descontado, ¿cómo se trae eso a valor presente? Perdón, antes yo quito esta parte verde así y dejo solo la parte verde de la sección presupuestal, ¿vale? Su pregunta es, ¿cuál? ¿Qué factor me trae eso a valor presente? O sea, porque no veo ninguna tasa de interés, tampoco veo factor de descuento, esa parte me pierde. No, básicamente, este es el multiplicador de Lagrange en valor presente. Ese mismo precio sombra se lo trae a valor presente. Se lo juro que cuando hagamos el cambio del multiplicador de Lagrange en valor presente a valor corriente, lo va a ver. Ahí aparece la tasa de descuento intertemporal. ¿Sí? Vale, vale. O sea, en MUT más 1, lo que más adelante lo va a ver, pero en MUT más 1 está implícitamente descontado el precio sombra de valor corriente. ¿Mm? Está el factor de descuento intertemporal, beta la T, si quiere. Va a aparecer una expresión más adelante, seguramente ya el miércoles, pero ahí va a aparecer, ¿vale? Y fíjense que el problema que está, digamos, enfrentando este agente es un problema en donde tiene un capital inicial, necesita maximizar el objeto rojo, que es el flujo descontado de utilidades futuras, a T igual a 0, sujeto a la restricción presupuestal que está en verde, que se debe satisfacer en todos los periodos. Es la restricción dinámica de acumulación de capital cuando la economía es cerrada y no hay gobierno. Y este agente va a estar tomando decisiones en el margen siempre. Si yo en el periodo 22 consumo una unidad extra de mi ingreso o la ahorro, pues depende de decisiones en el margen, depende de cuál sea el nivel de consumo y cuál sea el nivel de rentas o de costo de oportunidad de consumir, que es lo que estoy perdiendo por no ahorrar y recibir los retornos del ahorro, que es la productividad marginal del capital. Ahí implícitamente está todo en ese objeto de maximización. Déjenme abrir esta expresión para la clase del miércoles continuar, digamos, a derivar las condiciones de primer orden, etc. Entonces, ese lagrangiano es... No voy a abrir esta expresión porque es relativamente fácil de abrir. La primera parte no la voy a abrir. Más una cantidad de términos, más MUT más 1, más MUT más 2,
Estoy abriendo esa sumatoria si quiere. Más 1 más f de kt más 1. Esto es mi t más 2 acá. Menos ct más 1. Menos kt más 2. Más una cantidad de términos, ¿vale? Y vamos a derivar, la próxima clase vamos a derivar las condiciones de primer orden con respecto a una cosa que ya les explico. Lo que en optimización dinámica se denomina la variable de control, o en Hamilton, cuando uno está resolviendo los problemas en tiempo continuo, se denomina como la variable de control y la variable de estado. Yo creo que es válido matemáticamente, así que aquí también hay una variable de control y una variable de estado. Vamos a tomar condiciones de primer orden sobre estas dos cosas. Y yo abrí e igualarlas a 0, obviamente. 0 y ahí manipularlas, etcétera, y llegamos, digamos, a la solución del modelo. Fíjense que yo abrí a propósito y dejé única, hay muchos términos, pero dejé a propósito los términos abiertos, explícitos, en donde aparece CT y donde aparece KT más 1. En ningún término antes del primer término que abrí, ni después del segundo que abrí, aparecen ni CT ni KT más 1. Para que vean ustedes, cuando derivamos las condiciones de primer orden, para que vean explícitamente, digamos, de dónde salen las expresiones que vamos a derivar como condiciones de primer orden. ¿Vale? Esto para algunos puede sobrar que yo haga esta apertura de esa historia, pero para otros puede ser un poco más ilustrativo de dónde, ver específicamente de dónde salen los términos. Intuitivamente lo que va a hacer este agente, déjenme cerrar con esto, intuitivamente lo que va a hacer este agente es, en cada periodo del tiempo tiene un stock de capital dado, ese stock de capital produce un ingreso y de ese ingreso lo que tiene que decir este agente es cuánto consume y cuánto ahorra. Pero la decisión de cuánto ahorra es equivalente a, dado el capital que tiene en ese periodo, y la depreciación, obviamente, el parámetro de depreciación, cuánto capital está llevando al siguiente periodo. Implícitamente, la decisión de ahorro y la decisión de capital en el siguiente periodo es exactamente equivalente. ¿Vale? Eso es lo que vamos a seguir. Con eso comenzamos, si quieren, hago un repaso y comenzamos con eso el miércoles. ¿Tienen preguntas? Todavía tenemos unos minutos. Si alguien tiene preguntas, quiere que me devuelva o aclare algo, lo que sea. Los noto muy callados, no sé si porque están entendiendo todo y todo está perfectamente claro o porque no están entendiendo absolutamente nada. Entonces, yo puedo darles el espacio para preguntas, pero si no, si lo que está pasando es que no están entendiendo absolutamente nada y no preguntan, grave. Bueno, entonces nos vemos el miércoles y continuamos acá donde hago el repaso y continuamos en este punto, ¿vale? Estén bien todos. Chao. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Daniel. Chao, que estén Gracias, bien. Daniel. Hasta luego, Daniel. Chao, chao.